En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Omnipotente Padre de amor, Padre de bondad, Señor, nos inclinamos frente a ti, Rey de Reyes, Señor sobre todos, y somos humillados profundamente cuando consideramos tu omnipotencia, tu poder y tu amor. Hemos sentido, Padre, tu gracia y la hemos sentido de muchas diferentes formas. Hemos experimentado tu perdón una y otra vez en nuestras vidas. Tu guía, Padre, nos ha mostrado cómo el Espíritu nos guía de un entendimiento en otro. Tú nos has protegido en nuestras vidas naturales y, Señor, así nos acercamos a ti. Queremos poder tener una experiencia contigo. Queremos poder conocer tu voluntad y tus pensamientos, de que nuestros corazones puedan cambiar y transformarse para que todas las cosas puedan ser puestas a un costado y podamos experimentar lo nuevo de tu reino. Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos, provee para nosotros tu poder para que podamos aún continuar hacia adelante en este tiempo. Te damos gracias por tu gracia y tu misericordia en estos tiempos. Pero también te pedimos, Padre, por favor, protégenos, ayúdanos, danos de tu paz y de tu confort. Y para cuantos que nos rodean, cuantos que sufren hoy, algunos sufren con diferentes circunstancias en sus vidas, aquellos que buscan por trabajo, y cuando miramos tal vez a otros países, aún es peor, porque la situación es aún peor que aquí. Hay más dificultad, aquellos que nosotros amamos en las islas y en Latinoamérica que son parte de nosotros. Padre, cúbrelos, por favor, ayúdalos. Y si es tu voluntad, Padre, permite que también estos días puedan ser cumplidos, que podamos aprender lo que debemos aprender, avanzar en nuestro camino como tú deseas que avancemos, y que podamos entender lo que debemos entender aún, para que podamos continuar hacia adelante, saliendo de estos tiempos difíciles y volviendo a los días en el cual nos podamos acercar a tu altar y poder honrarte y glorificarte, Padre, juntos. Padre, todo está en tus manos. Te honramos, te adoramos y te pedimos, Padre, únenos con nuestro apóstol mayor y con nuestros apóstoles y sírvenos una vez más, Padre. Lo pedimos en el nombre y por causa de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les quiero dar una cordial bienvenida y un saludo de nuestro apóstol mayor. Hoy tenemos un texto que viene de 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Y hay tres que dan testimonio en la tierra. Estos son el agua, la sangre y el Espíritu, y estos tres concuerdan. Mis amados hermanos, hoy continuamos en este camino en el cual miramos a este versículo de la Biblia, el cual es conocido para nosotros, en los Hechos 2:42, donde dice: y continuaban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, hoy llegamos a poder partir el pan, y hoy hemos de partir el pan. Naturalmente, como todos ustedes saben, no es que vamos a hacer una cena hoy, vamos a comer todos juntos. Pero queremos mirar a esto como el partir del pan es algo simbólico y significa el sacrificio de la vida de Cristo. Y les leo aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, donde el apóstol Pablo explica esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, mis amados hermanos, hoy nosotros partimos el pan
en una forma simbólica recordando la muerte de Cristo. Y entonces de esta muerte sale todo el camino de salvación para nosotros. Y de esta muerte sale todos los sacramentos para que nosotros podamos celebrar y podamos acercarnos en nuestra relación con Dios. Hay algo que es conocido como evento de Cristo. Y quiero introducir esto a ustedes. Un evento de Cristo significa en algo que incluye la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo llamamos un evento porque ha sido documentado no solo en la Biblia, sino en otras referencias históricas de que el Señor Jesús vivió, murió y resucitó. Y entonces de estos eventos de Cristo o en Cristo encontramos nosotros la base de nuestra fe y el camino el cual el Señor Jesús estableció para nosotros. Entonces volvemos al texto. Esto está en 1 Juan. Siempre ustedes saben que se debate quién escribió qué en la Biblia. Sabemos que el título dice 1 Juan, pero no sabemos si fue Juan el que lo escribió o si fueron los discípulos de Juan que lo escribieron. El escritor no es lo que importa es que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, entonces el mensaje es lo importante. Entonces aquí el apóstol, usualmente con sus cartas, ellos escribían cartas para tratar de ayudar a congregaciones donde había discordia o había problemas. Y escribían estas cartas para traer claridad y para que ellos pudieran entender qué era lo que tenían que hacer. Entonces aquí les quiero describir un poquito qué era lo que estaba pasando con las congregaciones a las cuales aquí Juan les escribe. Habían divisiones que se habían formado. Algunos pensaban que, bueno, ya cuando somos hijos de Dios, somos perfectos. Ya no necesitamos arrepentirnos. Ya tenemos ahora la imagen de Cristo y ya estamos perfectos. No pecamos más. Otro grupo pensaba, Jesús vino, pero Él era solo un ser humano. Sí, de alguna forma tal vez la divinidad vino a Él a través del bautismo, pero después cuando murió la divinidad se fue. Entonces fue simplemente un hombre, un ser humano, el cual vivió y murió y ya está. Y no hay una consecuencia de la salvación entonces. Y había otro tercer grupo que pensaban, no, Jesús era Dios, pero Él actuaba como un humano. Él actuaba como un humano porque no era realmente un humano. Entonces, imagínense, estas divisiones existían y empezó a crearse una división dentro de la congregación. Y aquí leemos de 1 Juan, el apóstol está tratando de aclarar esto. Y les dice, no, nada de lo que ustedes están diciendo es así. Jesús es Cristo. Jesús es el nombre del hombre. Cristo es el título, el Mesías o el ungido de Dios. Entonces aquí el apóstol le trata de explicar de que Jesús era un verdadero hombre y un verdadero Dios, y era que Dios había venido a la tierra y se había encarnado en un cuerpo humano. Esto, mis amados hermanos, es lo que hace de que sea increíble. Y esto es de lo que se trata un evento en Cristo. No podemos tener una relación con Cristo o con nuestro Padre si no podemos creer de que Cristo fue hombre y Dios a la misma vez. Entonces, más allá de esto, entendemos que de estas consecuencias, la salvación es que emana. Y esto lo escuchamos en cada domingo. Cuando escuchamos la consagración de los elementos, y dice, y cada vez que participáis de esto, cada vez que comáis de este pan y bebieras de este vino, anunciáis la muerte de Cristo. Y en su muerte es que está el principio de la salvación. Y entonces aquí el apóstol les trata de explicar, voy a tratar de leer un versículo anterior. Aquí dice, este es el que vino de agua y sangre, no solo de agua o de sangre, sino de agua y sangre. Y su espíritu revela la verdad porque Él es verdad. Y aquí entonces Él introduce el agua, la sangre y el espíritu. Es interesante cuando pensamos en el agua y la sangre.
Sabemos que Cristo comienza su ministerio cuando Él cuando es bautizado por Juan, y termina cuando Él muere. Entonces aquí Pablo dice, Dios nos dio, nos fue testigo de esto. Acuérdense que Juan fue uno de los únicos que estuvo frente a la crucifixión de Cristo. Pedro lo renunció, otros se fueron porque tenían miedo, y Juan fue el que lo pudo ver. Y aquí Juan le está tratando de explicar a ellos. Aquí Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y esto es lo que nos da la salvación. No existe tal cosa como que, Él vino y ya está todo hecho. No, este es el camino para que nosotros ahora podamos prepararnos para hacer lo que Él espera de nosotros. Entonces, creemos estas dos cosas, de que Dios es Dios y hombre, y tenemos que creer que su sacrificio en vida es el principio de nuestra salvación. Porque acuérdense que cuando se llegaba al fin de la crucifixión, los soldados, para asegurarse de que todos estaban muertos, les quebraban las piernas. Entonces, de esta forma no podían mantener su peso y se sofocaban y así se morían más rápido. Pero es interesante que esto a Jesús no se lo hicieron. A Él no le rompieron las piernas. Dice que entonces un soldado puso una lanza en el costado de Jesús. Y dice que de donde lo perforaron salió agua y sangre. Dos cosas muy diferentes, ¿no? Uno diría, se mezclarían las dos cosas. Pero dice que no, salieron agua y sangre. Y es interesante de que todo esto había sido profetizado. Los profetas habían dicho de que Él iba a ser perforado, pero ningún hueso sería quebrado en Él. Y así la profecía fue. Y cuando Juan vio todo esto, él está tratando de mostrar a través del versículo el agua y la sangre. El agua es simbólica del santo bautismo y la sangre es simbólica de su muerte. Y estas dos cosas entonces abrieron el camino para la salvación. Estas dos crean nuestros sacramentos. Como nosotros hemos de recibir el santo bautismo, la santa cena y el santo sellamiento. Santo sellamiento, la santa cena, la cual sale de la muerte de Cristo. Entonces, cuando nosotros podemos entender lo que el apóstol está tratando de mostrarle a la congregación ahí, entonces podemos darnos cuenta que es lo esencial para nosotros en nuestra salvación. El poder creer en la naturaleza de Cristo, quien fue un humano el cual sufrió. Sí, porque si uno cree que Él simplemente es Dios, entonces el sufrimiento no cubre. Pero lo podemos ver en la crucifixión y en su vida, cómo Él sufrió muchas veces, y cómo Él vio el sufrimiento de otros, y cómo sintió un verdadero humano y un verdadero Dios. Y cómo de su muerte el camino se abrió para nosotros, para encontrar la salvación. Entonces, cuando rompemos el pan, esto incluye toda la muerte de Cristo y todos los sacramentos. El santo bautismo es lo que nos acerca a Dios. Acuérdense de que cuando Dios quita entonces el pecado hereditario, no es que lo que nos quita es que ellos fueron echados del paraíso. No es que a nosotros se nos echa la culpa de lo que ellos hicieron, sino de que por el pecado hereditario hay una distancia con Dios. Pero entonces aquí es cuando Dios a través del bautismo dice, yo quiero lavar ese pecado y quiero hacer que entonces podamos acercarnos a Dios nuevamente. De que podamos entonces a través del bautismo estar en un lugar en el cual nunca más nos podamos alejar de Él. Y entonces ahí Dios a través del bautismo nos incluye en el cuerpo de Cristo, quitando de nosotros entonces el pecado hereditario
Entonces, Jesús le dio a los apóstoles la comisión y les dijo, quiero que ustedes compartan mi vida y mi espíritu. Y entonces Dios nos llama a ser parte de su reino y poder llegar un día a estar junto a Él. Entonces aquí sentimos la presencia de Cristo. Tal vez ustedes pudieron leer en la revista el poder experimentar verdadera comunión, de que podamos compartir en su propósito, en su misión, y podamos compartir en el propósito el cual Él desea para nosotros. Acuérdense, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él dijo, así es cumplido. De Él salió la sangre y entonces y el agua, y de ahí viene el renacimiento de agua y espíritu, y el perdón de los pecados. Entonces, cuando pensamos en estos tres sacramentos, tenemos que pensar más profundamente entonces, ¿cuáles son sus efectos en nosotros? Estas cosas, estos sacramentos se nos han sido dados a través del Señor Jesús. Y uno podría decir, sí, yo fui bautizado cuando era un niño y aquí está el papel que lo prueba. O fue sellado por este apóstol. Pero la pregunta es, ¿qué efecto ha hecho esto en nosotros? ¿Cuál es el impacto que ha causado en nosotros? Déjenme darles un ejemplo. Si nosotros creemos de que el bautismo nos trae a una cercanía con Dios y nos incorpora entonces en el cuerpo de Cristo, ¿puedo ver yo a otros cristianos como parte del cuerpo? ¿Puedo ver yo a otros cristianos como mi hermano y mi hermana? Y ver una cercanía conmigo. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dijo, pero cuando una parte del cuerpo sufre, entonces todo el cuerpo sufre, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando nosotros vemos sufrimiento, ¿nos afecta a nosotros? Esta es la prueba, mis amados hermanos, de creer de que yo realmente soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces sufro cuando otros alrededor mío sufren. Cuando otros que son parte del cuerpo de Cristo también sufren. Esto, mis amados hermanos, es un impacto, un efecto del santo bautismo. El efecto del Espíritu Santo, del santo sellamiento, es de que el Espíritu de Cristo, de Dios, inspira en nosotros regalos o dones. ¿Alguna vez han limpiado la casa en primavera y tal vez se encuentran algo que todavía está envuelto? O sea, que lo compraron y nunca lo usaron. Puede ser que sea un destornillador o alguna cosa que compramos en algún momento. Y miramos y ahí está. Todavía está en su envoltorio. Y todavía nunca ha sido usado. Y una vez piensa, qué horrible esto. Compré algo, pero nunca lo usé. ¿Se pueden imaginar esto? Nuestro Padre Celestial ha compartido su vida y su espíritu con nosotros. Y esto inspira en nosotros dones. Y estos dones no han sido desarrollados, ni siquiera han sido desenvueltos. Imagínense que nos haya dado un don para poder llamar tal vez a un tipo de alma, a alguien que a través de un contacto que podemos hacer. Pero imagínense que no entonces hemos desenvuelto este regalo, porque tengo miedo, porque no me siento bien. Un regalo que podría estar ayudando a otros, tal vez para apoyar aún en el don del liderazgo, de poder guiar a otros. Y tal vez el uno o el otro dice, pero no me quiero poner en esa posición. Y poder guiar almas a que vengan al Señor Jesús. Amados hermanos, estos son los efectos que pueden venir del sacramento, de los sacramentos que Cristo nos ha dado, del santo sellamiento. La pregunta es, ¿estamos nosotros desenvolviendo estos regalos, estos dones que Dios nos ha dado? Vuelvo de vuelta al ejemplo de la herramienta que está
Tal vez estamos usando un martillo o un destornillador y tal vez tenemos otra herramienta que es la correcta y haría el trabajo mucho más fácil. Entonces Dios nos da estos dones, estos regalos. Mis amados hermanos, tal vez le pedimos al Señor que vuelva y que mande su Hijo, y tal vez Él nos dice, pero usen los regalos que yo le he dado, usen los dones que les he dado, para encontrar esas almas, para que ellos puedan tener entonces una relación, una cercanía a mí. Y podemos, mis amados hermanos, desenvolver cada día un poquito más de estos sacramentos y de los efectos que deben hacer en nosotros. Mis amados hermanos, en este servicio divino partimos el pan, celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos esto de una forma santificada. Pero entonces Él mira y dice, ¿cuál es el efecto que ha hecho esto en tu vida si yo te he dado tanto? Amén. Hoy, mis amados hermanos, tenemos una alegría. Aquí en Erie, nuestro apóstol Ferguson nos está visitando y él también ha de servir con nosotros. Mis amados hermanos, el partir el pan, partir, esa palabra. Cuando el apóstol de distrito dijo eso, yo pensé, partir. Es interesante mirar de que de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él rompió la muerte y el infierno, y abrió la puerta para que nos pudiéramos reconciliar con Él. Yo pensé, ¿se imaginan si fuéramos invitados? Tal vez esto puede sonar raro. Imagínense una máquina del tiempo. De que ustedes pudieran estar donde el Señor Jesús, donde Adán y Eva estuvieron, antes de haber pecado. Imagínense estar ahí, en comunión con el Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra. ¿Quién diría que no a esta oportunidad? Eso sería perfecto, ¿no? Eso sería estar en el cielo, estar con Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús hizo. Porque estaba este pecado hereditario, entonces había una separación. Pero Jesús vino y rompió esa barrera. Sí, a veces nosotros decimos, he sido bautizado, sellado, participo en la Santa Cena, continúo con mi vida. Esto es una locura pensarlo así, ¿no? Es como la herramienta que no hemos usado porque todavía sigue envuelta. Algunos de ustedes saben que mi capítulo preferido en la Biblia es Juan 17. Juan 17. Esta es la oración del alto sacerdote. Y aquí explica cómo el Padre habla al Hijo y el Hijo habla al Padre. Pero el punto clave de ese mensaje, que se ata al mensaje que tenemos para hoy, es que Jesús le dijo, ayúdalos para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Y en nuestra Biblia, cuando dice aquí que estas tres cosas son una, esa unión, entonces esa unión es todo. Y es, hermanos, esto lo que yo y ustedes hemos sido llamados a hacer una sola cosa con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero yo no he escuchado esto de que sea enseñado en ninguna escuela o en ningún trabajo de unión. Lo que se enseña es al contrario. Ser individuales, ser líderes, ser cada uno por su lado. Pero aquí entonces Adán y Eva estaban en una perfecta unión con el Señor Jesús, con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que toma entonces para estar en unión? Lo primero es que, como dijo el apóstol de distrito, tenemos que poder entender los efectos de los sacramentos. Cada día nos podemos preguntar, ¿estoy yo convirtiéndome cada día más como el Señor Jesucristo? ¿Actúo yo más como Él? ¿Permito que estos dones estén en mí? Cristo abre la puerta para que podamos estar en comunión con Dios,
pero ¿pasamos nosotros a través de esta puerta? Cuando entonces, mis amados hermanos, pensamos en los efectos del sacrificio, de los sacramentos, tenemos que hacer algo con esto. Hoy en día hay mucha gente que tienen una causa por la cual quieren luchar. ¿Saben cuál es la causa o que cada uno de nosotros peleamos hoy en día juntos? Es el poder romper mi vieja naturaleza, dejar de ser quien soy y poder yo entonces ser más como el Señor Jesús. Y se nos han sido dadas todas las herramientas para poder ser así a través de los sacramentos. El santo bautismo, el santo sellamiento y la santa cena. Utilicemos estas herramientas para ser más como Cristo. Amén. En unos versículos más adelante, de 1 Juan, capítulo 5, en el versículo 11, dice: Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, mis amados hermanos, las bases, esto está todo basado en la muerte y la resurrección de Cristo. En preparación para la Santa Cena, esto viene de Ezequiel, capítulo 18, y esto aclara tal vez algunos malentendidos. Aquí es lo que Dios estaba tratando de hacer con la gente. La gente tenía una idea media confusa. Ellos pensaban que sufrían por sus ancestros. Y tal vez alguno hoy en día puede pensarlo así también. Oh, yo soy así porque mi padre era así. O tal vez tengo estos problemas porque mis abuelos hicieron esto. Y aquí en Ezequiel estaban tratando de decir eso. Y aquí decía, tenían un dicho que decían, y para ponerlo en una forma más clara de explicarlo, porque mis padres comieron uvas que estaban agrias, ahora le duele la pancita a los hijos. Y no, Dios aquí les dice, esto no es así, esto no funciona de esta forma. Entonces Ezequiel les cuenta una historia y les dice, hay un padre el cual hacía todas las cosas correctamente, y entonces tuvo un hijo, y el hijo hacía todo lo malo, hacía todas las cosas mal. Y entonces ese hijo tuvo un hijo, la tercera generación, y ahora este hijo entonces es bueno y hace las cosas bien. Entonces Ezequiel les dice, ven, todas estas almas son mías, y a cada uno yo lo miro como es. Y aquí es lo que dice, por eso yo os juzgaré, casa de Israel, cada uno según sus caminos. Arrepentíos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. ¿Con qué habéis pecado? Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Aquí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, de que tal vez nosotros a veces estamos confusos en cómo era el pecado hereditario. Dios no es que mantiene el pecado hereditario en uno, por decir así, de que nosotros pagamos por lo que otro hizo. Pero lo que dice es, arrepentíos y alejaos de la iniquidad. Y vivan, y vivid. Esa es la oferta que Dios nos está haciendo. Ese es el camino que Cristo, este Cristo verdadero hombre y verdadero Dios, de que nosotros podamos arrepentirnos y cambiar y poder volver entonces a esta cercanía con Dios. ¿No hace esto, mis amados hermanos, un efecto especial en nosotros? ¿Qué tan buena es nuestra memoria cuando pensamos en todo lo que los demás nos han hecho en el pasado? Y sin embargo, nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, nos dice, si tú te arrepientes y te alejas del pecado, yo dejaré todo esto en el pasado. Qué hermoso efecto es esto. Cuando podemos entonces
dejar atrás todo lo que otro nos ha hecho y reconocer en la belleza de que cuando hacemos esto y decimos, ya esto no me importa, no me afecta más. Qué hermoso el efecto que esto causa. Amén.